¿Alguna vez has imaginado que un bosque puede ocultar horrores inimaginables? Estas son 5 historias de terror que ocurren en bosques. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Mis recuerdos comienzan una mañana gris y fría en el corazón del bosque de Ardentía. Desde la ventana de mi casa, podía ver cómo la neblina se arrastraba entre los árboles altos, como si el mismo aire estuviera vivo. Tenía 16 años y un deseo incontrolable de explorar, de adentrarme en aquellos oscuros secretos que parecían susurrar en el viento. Mis amigos me advertían de los peligros, hablaban de historias viejas que giraban en torno a la misteriosa desaparición de varias personas en esos bosques, pero en mi mente, esas historias eran meras leyendas urbanas. Fue un sábado por la mañana cuando decidí finalmente seguir mi instinto. Armado con mi mochila, un bocadillo y una linterna, por si acaso, me dirigí hacia el bosque. A medida que me adentraba, el chirrido de los pájaros se desvaneció, reemplazado por un silencio opresivo que parecía abrazar todo a mi alrededor. Los árboles se erguían como altos centinelas, sus ramas retorcidas parecían querer apresarme, como si la propia naturaleza tuviera un deseo de prevenir mi avance. No pasaron más de 15 minutos antes de que mi sentido de la orientación comenzara a flaquear. Las pequeñas sendas se desvanecían en un laberinto de troncos y hojas caídas. Sin embargo, mi curiosidad fue más fuerte que cualquier rastro de miedo, y seguí adelante. Había una antigua cabaña en mis pensamientos, una que se decía estaba perdida en el tiempo. Los rumores hablaban de que había pertenecido a un ermitaño, un hombre que se había sumido en la locura y cuya vida finalizó en el bosque. Decían que sus ecos aún rondaban el lugar, esperando atrapar a los incautos que se aventuraran cerca. Finalmente, después de lo que parecieron horas de andar por el bosque, vi un destello entre los árboles. Me acerqué lentamente y, efectivamente, allí estaba. Desmoronada y cubierta de musgo, la cabaña era un monumento a una historia olvidada. Su puerta, entreabierta, crujió ominosamente al empujarla con cuidado. El interior olía a moho y decadencia. Rayos de luz atravesaban las ventanas sucias, revelando un espacio cubierto de escombros y sombras. Con mi linterna, iluminé la sala. Estantes vacíos, muebles rotos y papeles esparcidos por el suelo contaban una historia de abandono. Sin embargo, entre todo el caos, algo llamó mi atención, un viejo diario, medio escondido bajo una tabla suelta. Lo abrí, y las páginas estaban llenas de garabatos erráticos, descripciones de visiones y susurros. A medida que leía, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Hablaba de seres oscuros que habitaban en el bosque, de voces que llamaban a los incautos y de un salón de encuentros, donde se dice que los desaparecidos tocaban música, aunque sus instrumentos estuvieran rotos. De repente, un sonido rompió el silencio. Un crepitar más allá de las paredes, un ruido como el de ramas quebrándose. Me giré, el miedo empezaba a anidar en mi pecho, y sentí como si alguien me estuviera observando. Sin pensar, dejé el diario sobre la mesa y me dirigí hacia la puerta. Pero cuando la abrí, el aire frío golpeó mi rostro. El bosque había cambiado, la luz del día parecía haberse desvanecido, y todo era una sombra de lo que había sido. Comencé a caminar de nuevo, pero me percaté de que cada paso me alejaba más de la realidad. Los árboles parecían moverse, sus troncos deformándose, y las sombras danzaban de forma grotesca a mi alrededor. De pronto, los ecos que había leído sobre el diario cobraron vida. Voces, susurros, melodías distorsionadas, eran los lamentos de aquellos que habían desaparecido en el bosque. Grité, pero el sonido fue absorbido por la neblina. Mi corazón retumbaba como un tambor en mi pecho, mientras avanzaba sin rumbo, con la sensación de que algo oscuro me seguía. El silencio que antes me había envuelto ahora se volvió ensordecedor, y el miedo palpaba la piel de mis brazos. Entonces lo vi,
una figura al final del camino, su forma indistinta se recortaba contra la oscuridad. La silueta parecía flotar entre los árboles, sus ojos eran dos abismos sin fondo que me miraban. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, atrapado por una fuerza invisible. A medida que me acercaba, la figura se desdibujaba y otras comenzaban a surgir, y con ellas, sus voces se elevaban como un coro. No eran gritos de dolor, sino una canción melancólica que resonaba en mis oídos, atrapándome en un trance. Mis pies comenzaban a caminar sin mi consentimiento, llevándome hacia el centro de aquellas apariciones, un lugar donde el tiempo no existía, tan solo un eco interminable de lo perdido. El aire se volvió frío y pesado, y comprendí que estaba en el salón de encuentros. Allí vi instrumentos, antiguos y desgastados, esparcidos por el suelo. Al acercarme a ellos, comprendí que no estaban rotos, sino que aguardaban el siguiente alma que diera vida a su melodía. Una sensación de desesperación me invadió al darme cuenta de que aquellos que habían desaparecido no eran más que sombras, atrapadas entre las notas de una canción olvidada. Logré tomar conciencia de mi situación, y en un arranque de adrenalina, corrí sin mirar atrás. Pero cada paso me empujaba más profundo en ese laberinto de oscuridad y sonido. No tenía idea de hacia dónde iba, si realmente estaba escapando o si me estaba adentrando aún más en la locura del bosque. Los murmullos se convirtieron en gritos, y sentí que estaban llamando mi nombre, llevando mis pensamientos a una vorágine de pánico. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, logré encontrar un sendero que me permitió salir del área del salón. Al atravesar lo que parecía un umbral, sentí que la presión se aligeraba, como si las voces se alejaran con cada centímetro que avanzaba. El aire comenzó a moverse a mi alrededor, llevándose las sombras, y el bosque parecía reclamar sus secretos. Corrí hasta que la luz del sol comenzó a salir entre las copas de los árboles. Regresé, jadeando, a la seguridad del camino conocido. Al mirar hacia atrás, el bosque parecía diferente. La cabaña desapareció en un mar de niebla, como si jamás hubiera existido, y me pregunté si realmente había estado allí o si era solo un producto de mi imaginación. Los días pasaron desde aquel encuentro y, aunque había regresado a casa, una inquietante sensación de pérdida me acompañaba. El eco de aquel bosque aún resonaba en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar la melodía que me había capturado, atrapada en el jardín de la locura. Me di cuenta de que, aunque había retornado al mundo de los vivos, una parte de mí había quedado atrapada entre aquellos murales oscuros. Con el tiempo, decidí mantener mi experiencia en secreto. Los relatos de desaparecidos se convirtieron en una sombra en mi mente, un susurro que nunca se disiparía por completo. A menudo todavía escucho esa melodía, en la brisa que me rodea o en el eco lejano del bosque de Ardentía. Mi vida no ha terminado, pero cada vez que veo un bosque, un escalofrío recorre mi ser, recordándome que hay sombras que nunca se apagan y que el bosque siempre aguarda, esperando al siguiente curioso que desafíe sus límites. Tal vez, un día, me atreveré a regresar, pero sé que, en el fondo de mi corazón, el bosque de Ardentía tiene un eco que nunca olvidaré, el eco de lo olvidado. Desde que tengo uso de razón, he vivido rodeado de bosques. Estos inmensos océanos de árboles han sido testigos de mis risas, mis juegos, y algún que otro secreto compartido con amigos. Sin embargo, jamás pensé que aquel lugar que llamábamos nuestro refugio se transformaría en un abismo de terror y desolación. Lo que comenzó como una simple acampada se tornó en una experiencia aterradora que jamás olvidaré. Era una cálida noche de finales de octubre, cuando decidimos hacer una excursión al bosque de Eldern, un lugar alejado de la civilización, famoso solo entre los lugareños por las leyendas urbanas que circulaban sobre él. Muchos hablaban de apariciones, del roce helado de manos invisibles, de susurros en la penumbra que se colaban en los oídos de quienes se atrevían a aventurarse en sus profundidades. Pero, como la mayoría de los jóvenes, despreciamos estas historias, considerándolas meras fantasías.
Sin embargo, el Wendigo acechaba en el aire. Nuestro grupo de 5 amigos, Daniel, Marta, Luis, Ana y yo, llegó al límite del bosque justo cuando el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de un profundo color anaranjado que parecía complicado de reflejar en la naturaleza que nos rodeaba. Las risas resonaban en el aire mientras nos instalábamos en una pequeña cabaña abandonada, cubierta por enredaderas y sombras que se alargaban con la luz moribunda del día. La cabaña tenía una apariencia surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. La entrada estaba adornada con extrañas marcas en la madera, profundizadas de una manera que parecía más terrorífica que artística. Aún así, el entusiasmo nos llevó a ignorar las advertencias de lo que podría acecharnos en la noche. Empezamos a encender el fuego en la chimenea, sintiendo como el calor comenzaba a acariciar nuestra piel, pero incluso aquí, el aire se sentía denso y opresivo. Con el crepitar del fuego, las historias comenzaron a surgir. Historias de lo que había sucedido en ese bosque un siglo atrás, de un culto que había rendido culto a seres antiguos, de sacrificios humanos realizados en noches como esta. Aunque intentábamos brindar una atmósfera ligera, una sombra se cernía sobre nuestras palabras. Los olmos parecían susurrar, como si estuvieran absorbiendo nuestras historias, como si la oscuridad estuviera escuchando. Cuando la luna llena emergió tras las nubes, una calma inquietante se apoderó del ambiente. A medida que la noche avanzaba, decidimos salir a explorar. Teníamos linternas y un par de bocadillos, como si eso pudiera protegernos de lo desconocido. Cada paso que dábamos profundizaba nuestra curiosidad, pero a la vez sembraba en nosotros un creciente sentimiento de incomodidad. Las sombras de los árboles danzaban a nuestro alrededor como figuras inquietantes. Era como si el bosque estuviera vivo, observándonos. A medida que nos adentrábamos más, sentí que algo en el aire cambiaba. La risa de mis amigos se apagó lentamente, y en su lugar, comenzaron a surgir susurros apenas audibles, eran palabras no pronunciadas que parecían salir de las entrañas del bosque. ¿Escuchan eso?, pregunté, y la mención de lo inusual hizo que un escalofrío recorriera nuestras espinas dorsales. A pesar de la risa nerviosa que tratamos de forzar, todos sentimos que algo no estaba bien. Decidimos regresar a la cabaña, pero el camino de vuelta se volvió confuso. Las sombras se alargaban y acortaban de manera extraña, como si el bosque estuviera jugando con nuestra percepción del tiempo y del espacio. Comenzaron a surgir árboles desconocidos en un entorno en el que antes solo había familiaridad. Una sensación de desorientación nos invadió y, por un breve momento, me pregunté si nos habíamos adentrado en un lugar del que no podríamos escapar. Luego, la oscuridad se hizo más profunda. De pronto, un grito desgarrador resonó en la noche, un sonido que heló la sangre en mis venas. Era Marta. Todos corrimos en su dirección, el miedo corriendo por nuestras venas como veneno. La encontramos en un claro, con los ojos desorbitados, apuntando a un punto en la lejanía, donde una figura oscura permanecía inmóvil, observándonos. El corazón se me detuvo. Era un hombre, aunque tenía un aspecto denigrante, como si el bosque mismo lo hubiera engullido. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad, reflejando una luz que no parecía provenir de ningún lugar. Él no es humano, balbuceó Marta mientras se abrazaba a sí misma, sus labios temblando. Intentamos calmarla, pero la figura comenzó a moverse. Sin ninguna señal de prisa, avanzaba hacia nosotros, arrastrando un pie tras de otro, como si no tuviera prisa por llegar. Aquella imagen era desgarradora y aterradora al mismo tiempo. El grupo comenzó a retroceder, pero el suelo bajo nuestros pies parecía cobrar vida, los troncos torcidos y las raíces retorcidas creando un laberinto natural que nos mantenía atrapados. En un intento de escapar, decidimos separarnos por unos momentos, confiando en que podríamos reencontrarnos una vez alejados del horror que, con cada segundo, se hacía más palpable. Mi sentido de la realidad se distorsionaba. Al avanzar, escalofríos recorrían mi cuerpo, el eco de mis pasos resonaba, pero los ecos eran respondidos por algo más, algo que no podía identificar.
Era como si el bosque hubiera tomado nota de mi presencia. Finalmente, logré encontrar un pequeño claro, bañado por la luz de la luna. Mis colegas no estaban a la vista, y el silencio era abrumador. Cuando mi linterna iluminó un poco el área, vi que estaba rodeado de símbolos tallados en la tierra. Eran extraños, barrocos, pero al mismo tiempo familiares. Pude discernir el mismo tipo de símbolos que había visto en la cabaña. En ese instante, la inquietante sensación de ser observado volvió con fuerza. De pronto, sentí un movimiento a mis espaldas, giré con una velocidad frenética, pero no había nada. La brisa se volvió gélida, como si el bosque exhalara un suspiro helado. Mi mente empezó a tambalearse. ¿Qué está pasando aquí?, me pregunté. Cuando traté de recordar el camino de regreso, un profundo sentimiento de desesperanza se apoderó de mí. Ya no sabía hacia dónde ir. Ya no había rastro de mis amigos. Con el corazón palpitante, reanudé mi travesía a través del denso manto de árboles. Mientras corría, vi las sombras moverse rápidamente a mi alrededor. El cielo se oscureció repentinamente, como si alguna sombra cubriera la luna. Un grito desgarrador resonó nuevamente, esta vez más cerca, como una llamada angustiosa. La voz era inconfundible, era Ana. Corrí hacia el sonido, atravesando ramas y arbustos, pero la voz se desvaneció en un susurro. Finalmente, tropecé en un arbusto y caí. Justo en ese momento, escuché un crujido a mi izquierda. Me levanté, nervioso y alerta, y volteé la cabeza lentamente. No había nada. Solo el silencio envolvente del bosque. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo un sudor frío en mi frente. Todo está bien, repetía cada vez más rápido. Decidí que debía encontrar la cabaña, no podía quedarme ahí, atrapado por a lo que fuera eso. Hice mi camino de regreso, esta vez en un intento desesperado, mis pasos resonaban como tambores en el silencio. Cuando llegué, la cabaña parecía más siniestra que antes, como si hubiera sido testigo de los horrores que había experimentado y se hubiera alimentado de ello. Entré a la cabaña y cerré la puerta tras de mí, asegurándola con una de las viejas vigas. El aire estaba viciado con el olor del moho y la humedad. Arañando en la oscuridad, encontré 2 linternas más y abrí la ventana para tener una vista de afuera. La luna estaba nuevamente presente, iluminando parte del bosque, pero solo alcanzaba a ver las sombras de los árboles. Unos susurros comenzaron a brotar nuevamente. Esta vez, eran voces distintas. Se cruzaban entre sí, formando una cacofonía de lamentos y súplicas. ¿Qué quieren de nosotros?, susurré, aunque también sabía que nadie podía responderme, porque me había dejado llevar por la curiosidad y la arrogancia. De repente, la puerta se golpeó. Era Luis, que había regresado. «Déjame entrar», gritó, visiblemente herido y aterrorizado. Sin dudar, abrí la puerta. La expresión de su rostro reflejaba el pánico y el horror absoluto. Detrás de él, un viento gélido entró bruscamente, trayendo consigo un murmullo de voces etéreas que parecían fluir y entrelazarse entre sí. «No podemos quedarnos aquí. Ana y Daniel no estaban conmigo», dijo Luis, su mirada perdida. Tomamos la decisión de salir y buscar a los demás nuevamente, aunque sabía que el bosque podría ser nuestra perdición. A medida que avanzábamos, el aire se tornaba más pesado con cada paso, como si la misma naturaleza intentara sostenernos, recordándonos lo que estaba en juego. Sin embargo, cuando levantamos nuestras linternas, nos sorprendió la escena que se extendía frente a nosotros. Los árboles parecían inclinarse, creando un pasillo natural que llevaba hacia un claro iluminado por una luz inexplicable. Sin decir palabra, nos acercamos lentamente, atraídos por lo que parecía una presencia reconfortante en medio del caos. A medida que nos acercábamos, lo que se reveló fue aún más aterrador. Había círculos de cuerpos encadenados a los troncos, ancianos con rostros pálidos, la agonía grabada en sus expresiones. Y en el centro, una figura alzando algo en alto. Nunca olvidaré esa visión.
La figura, imperturbable, con una capa de hojas marchitas y ojos de un rojo intenso, comenzó a invocar cantos en un idioma olvidado, mientras que los cuerpos respondían, convulsionándose en una danza macabra de desesperación. Eran las almas que se habían perdido, hombres y mujeres llevados a este culto, atrapados en una eterna penitencia. Estamos en un campo de batalla de almas. No podemos quedarnos aquí, grité, tomando la mano de Luis y arrastrándolo de vuelta. Ya no había risa, solo un sentido de urgencia palpable que nos empujaba a escapar. Pronto nos dimos cuenta que las fuerzas del bosque estaban en nuestra contra, los árboles parecían cerrarse, dificultando nuestra salida. Cada paso se volvía más frenético, y cuando al fin logramos liberar nuestro camino hacia la cabaña nuevamente, nos encontramos uno a uno faltando en esa inesperada noche. Pero sabíamos que no podíamos regresar solos. Teníamos que encontrar a los demás. Con esa resolución en mente, decidí que debía ser yo quien fuera a buscarlos. Armado con ninguna otra cosa que mi linterna, me adentré nuevamente en las entrañas del bosque. Pasé por una serie de escenas perturbadoras, los lamentos de los perdidos reverberaban como ecos, y los ojos de los seres que los observaron brillaban cada vez que pasaba. No sabía cuánto tiempo había estado buscando, pero la fricción y el frío de la noche me advirtieron que ya no había vuelta atrás. Finalmente, encontré a Marta sentada contra un árbol caído, cubierta de hojas. Parecía estar en un estado de trance, como si el bosque hubiera puesto sus manos sobre ella y absorberla. Mis gritos no la despertaron, así que decidí llevarla. Pero, al hacerlo, sentí una presencia detrás de mí. Algo me seguía, una sombra espeluznante que se adhirió a mis talones. Di un paso atrás y me topé con un círculo de luz tenue donde vi una puerta en el tronco de un viejo roble. Sin opciones, abrí la puerta. Al cruzar el umbral, la oscuridad se tragó la luz detrás de mí, y el aire se volvió irrespirable. Las visiones comenzaron a mezclarse y las voces se hicieron más ruidosas, era como si el bosque intentara desdoblarse en 1000 caminos para atraparme. Me hundí en un mar de sombras, y en ese abismo vi rostros familiares. Mis amigos estaban ahí, pero en un estado que no podía comprender. Eran piel sobre hueso, sus ojos reflejaban un vacío aterrador. ¿Por qué no viniste antes?, resonó la voz de Daniel, su tono lleno de culpa. Estamos atrapados aquí, y tú también. Las sombras comenzaron a acercarse, y en la penumbra, aquel rostro de ojos rojos se dibujó nuevamente. Eres parte de nosotros ahora, has cruzado el umbral. Sentí la lucha interna en mi ser, pero lo que era una firme determinación se hacía más y más frágil a medida que las sombras se acercaban a mí. Sin embargo, yo no estaba dispuesto a rendirme. Con el último vestigio de fuerza que me quedaba, grité. No, me niego a unirme a esto. El grito resonó en el aire, como un estallido, y el bosque respondió en una cacofonía de lamentos ensordecedores. Entonces, como si algo hubiera cedido, volví a la cabaña. Estaba desorientado, pero sintiendo el pulso de la vida en mí. Marta estaba a mi lado, y juntos decidimos salir de aquella trampa. En el horizonte, al caer el amanecer, el aire comenzó a despejarse, revelando el mundo real. No había más ecos, más sombras ni cuerpos. Solo un nuevo día, por ahora, y aún con un profundo sentido de pérdida. Nunca supe qué les ocurrió a los demás. Cada vez que regreso al bosque, siento su presencia, un eco distante que me recuerda lo que ocurrió esa noche. A veces, en los días silenciosos, creo escuchar susurros y lamentos en el viento, el eco de almas atrapadas, recordándome que el bosque de Eldern guarda secretos que nunca deberían ser revelados. Siempre creí que los bosques eran lugares de ensueño, vestigios de la naturaleza que, con su belleza exuberante, ofrecían refugio a quienes buscaban escapar del estrés de la vida urbana. Sin embargo, esa percepción cambió cuando me aventuré en el corazón del bosque de las sombras, un lugar que había escuchado narrar en historias de miedo de mi infancia.
Aquellos relatos nunca me parecieron más que simples fábulas hasta que decidí comprobarlo por mí mismo. Era un otoño gris, y las hojas crujían bajo mis pies como una sinfonía funesta que acompaña un ritual oscuro. A medida que me adentraba, un aire helado comenzó a envolverte, un vaho que parecía surgir desde las profundidades mismas de la tierra. El cielo se nubló con rapidez, como si alguna fuerza antigua decidiera cerrar el paso a la luz. Recorría sentías caminos entre árboles retorcidos, cuyas cortezas parecían miradas implorantes, pidiendo ayuda o tal vez advertencias. Cada paso que daba resonaba en mi cabeza, creando un eco que parecía amplificarse en el silencio sepulcral que me rodeaba. De repente, los murmullos del bosque comenzaron, un suave susurro que se filtraba entre las ramas, como si los árboles compartieran secretos que no eran para mí. Me detuve un momento. El aire se volvió denso y me invadió una sensación de que no estaba solo. Sacudí la cabeza, convencido de que eran solo mis nervios, pero algo en mi interior sabía que había algo más allá de la lógica. Al cabo de un par de horas, decidí establecer mi campamento. Siendo un amante del senderismo y la exploración, no contaba con la experiencia de aquellos que se aventuran en lugares como este. Con una linterna en la mano, busqué un claro donde poder encender mi fogata. Cuando finalmente encontré el lugar, el cielo se oscureció por completo y las sombras comenzaron a danzar en la penumbra, proyectando figuras inquietantes en el suelo. Fue entonces cuando escuché un crujido detrás de mí. El sonido era como el paso de un animal grande, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Volteé rápidamente, solo para descubrir que no había nada. El bosque estaba inmóvil. A pesar de que mi mente me decía que debía calmarme, no podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado. La fogata chisporroteaba y las llamas danzaban, como si también estuvieran nerviosas. Mientras la noche se adentraba, las sombras comenzaron a alargarse. Los susurros se intensificaron, formando un coro extraño que llenaba el aire con una urgencia palpable. Cerré los ojos y traté de concentrarme en el crepitar del fuego, pero no podía sacudirme esa sensación de inquietud. Decidí explorar un poco más, convencido de que quizás encontrara algo que aliviara la ansiedad que me asediaba. Me adentré más en el bosque. La luz de la linterna iluminaba solo un pequeño círculo a mi alrededor y cada sombra fuera de ese haz rechazaba ser vista. Los árboles parecían cobrar vida, sus ramas retorcidas extendiéndose hacia mí como si intentaran atraparme. De repente, un grito desgarrador perforó el aire frío, un sonido humano que hizo que mi corazón se detuviera. Corrí en dirección al grito. «Hola», llamé, pero mi voz se perdió en la vastedad de aquel lugar, ahogada por el miedo y el silencio. Cada paso me acercaba más a la fuente, pero cuando llegué a un pequeño claro, no había nada. La fría luz de la luna iluminaba el espacio, y al mirar alrededor, vi algo que me hizo temblar, marcas en el suelo, profundas, como si algo hubiera sido arrastrado. Mi instinto me gritó que regresara a mi campamento, que el bosque había reclamado a su presa. Pero una fuerza desconocida me mantenía ahí, en la cerca misma del abismo. El grito resonó nuevamente, más cerca esta vez, y, paralizado por el terror, decidí seguirlo. «¡Ayuda!». El clamor llenaba la noche y me obligó a avanzar. Tras unos minutos que se sintieron como horas, me encontré con una figura en el suelo. Era un hombre, ensangrentado y pálido, que parecía haber salido de una pesadilla. Sus ojos estaban desorbitados por el miedo. «Tú no deberías estar aquí», exclamó mientras intentaba arrastrarse hacia mí. «Tienen hambre, ellos no se detendrán». Antes de que pudiera preguntar quiénes eran ellos, el bosque vibró con un susurro unísono, un sonido que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse de manera errática, tomando forma, delineando siluetas grotescas que se acercaban lentamente. Algunas eran como humanos, otras distorsionadas, con rostros descompuestos, sonriendo de forma burlona. Instintivamente, di un paso atrás, pero era demasiado tarde. Sentí como una mano fría y huesuda se apoderó de mi brazo,
agarrándome con fuerza mientras los ojos vacíos de las criaturas nos observaban con una voracidad palpable. El hombre a mi lado gritó, pero su voz se desvaneció al ser arrastrado a la oscuridad. Intenté liberarme, pero las sombras eran más fuertes de lo que había imaginado, y en un ataque de pura desesperación, caí al suelo. Fue en ese instante que todo se detuvo. Un silencio sepulcral cubrió el claro. Las criaturas desaparecieron, dejando solo un eco helado en el aire. Me encontré solo nuevamente, temblando en la penumbra. Sin embargo, el sentido de alivio fue efímero, sabía que el bosque había reclamado una víctima más y que la cacería no había terminado. Con el corazón palpando desbocado, volví a mi campamento, esta vez corriendo. El fuego se había extinguido, y la linterna apenas iluminaba lo suficiente para no perderme. Con cada paso, el murmullo del bosque arremetía contra mí como un manto de inquietud. Las ramas crujían de forma amenazadora, y no sabía si mis perseguidores estaban cerca o si solo era mi mente jugándome trucos. A medida que la noche avanzaba, las sombras se hacían más intensas, absorbían el poco luz del crepúsculo que lograba sortear el denso dosel de hojas. Me refugié detrás de un árbol, esperando que el peligro pasara. Pero mi mente comenzó a arrastrarme por los oscuros rincones de mi memoria. Recordé las leyendas sobre aquel bosque, historias de almas perdidas que jamás encontrarían el camino de regreso, devoradas por sus propias sombras, condenadas a vagar en la eternidad. El tiempo se desvanecía, y el miedo se transformaba en una realidad tangible. Fue entonces cuando lo vi, una figura solitaria entre la bruma, de pie un poco más allá de donde se levantaba el último destello de luz de mi linterna. A medida que me acercaba involuntariamente, la figura tomó forma, gradualmente revelando rasgos familiares. Era el hombre que había encontrado antes, pero algo había cambiado. Su rostro era una máscara de terror y desesperación, y su mirada estaba fija en un punto indefinido detrás de mí. «No mires atrás», me advirtió con un susurro tembloroso. «No puedes permitir que te vean». Seguí su consejo, petrificado en mi sitio, mientras una sensación de frío gélido comenzaba a acumularse en mi nuca. Las sombras se arremolinaban y parecían cobrar vida, acercándose con cierta intención. En un último acto de valentía, decidí salir corriendo, por la necesidad de simplemente escapar. Las ramas rasguñaban mi piel mientras atravesaba el denso bosque, incapaz de volver atrás. Algo me seguía, un roce constante que siempre estaba a mi espalda, como una sombra decidida a devorarme. Finalmente, casi exhausto y con los músculos gritando en protesta, emergí del bosque. La luz de la luna era un alivio en la piel, pero el silencio abrumador dejó en mí una sensación ominosa. Me detuve a recuperar el aliento y mirar hacia atrás. El bosque de las sombras se alzaba formidable, un gran bastión de oscuridad que escondía horrores inimaginables. Aunque había escapado, sabía que me llevaría ese terror por el resto de mi vida. Desde aquella noche, el bosque se convirtió en un eco en mi mente, una memoria que me persigue. Las historias que de niño solía escuchar tomaron un nuevo significado. Ahora, cada vez que veo un árbol retorcido, oigo los susurros en el viento, y me estremezco, recordando que hay lugares donde la oscuridad nunca se apaga del todo. Y que las sombras tienen una forma de reclamar a aquellos que osan perturbar su silencio. Nunca pensé que un simple viaje a un bosque pudiera transformarse en la experiencia más aterradora de mi vida. Ahora, cuando miro hacia atrás, deseo nunca haber cruzado esa frontera entre la civilización y la naturaleza. Era una de esas tardes de septiembre, la luz del sol caía dorada y suave entre las hojas, creando patrones que bailaban en el suelo. Mis amigos y yo decidimos escapar de la rutina, buscando aventuras en el corazón del bosque de las sombras, un lugar del que habían oído rumores inquietantes, pero que yo, escéptico por naturaleza, desprecié. El olor a tierra húmeda y hojas secas llenaba el aire mientras caminábamos por un sendero marcado, un camino que parecía conducir hacia un lugar desconocido,
como si el bosque mismo nos estuviera llamando. La conversación fluía entre risas y bromas, despreciando las advertencias de quienes habían estado antes que nosotros, esos ecos de advertencia que decían que el bosque estaba vivo, que algo lo protegía y que no todos los que entraban volvían a salir. A medida que avanzábamos, la atmósfera comenzaba a cambiar. Se sentía una tensión palpable en el aire, un extraño silencio que se intercalaba con el murmullo de la brisa entre las ramas. Los arbustos parecían moverse, no debido al viento, sino como si estuvieran conscientes de nuestra presencia. Una sensación de ser observados nos envolvía, pero continuamos, impulsados por una mezcla de curiosidad y desafío. Una hora después, nos detuvimos en un claro. El lugar era hermoso, lleno de luz, pero también había un aire de desolación. Allí, en el centro, había un viejo tronco, cubierto de musgo y carvado con extrañas inscripciones. Las marcas eran jeroglíficos incomprensibles, pero provocaban un escalofrío que erizaba mi piel. Daniel, uno de mis amigos, se acercó y empezó a tocar el tronco, riendo nerviosamente. «Esto es solo un árbol viejo», dijo, pero sus palabras sonaron huecas. No podía sentir lo mismo. Las sombras comenzaron a elongarse, fusionándose en un oscuro manto que cubría el claro. La risa se desvaneció y, de repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Clara, quien había ido a explorar un poco más lejos. La encontramos de pie, pálida como un fantasma, con los ojos desorbitados. «Escuché susurros en el viento», exclamó, temblando. Al principio, todos la ríamos, pero la angustia en su voz resultaba demasiado real. Sin saber por qué, decidimos seguir avanzando, pero las cosas solo se volvían más extrañas. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundamente. De repente, el sendero se había desvanecido y estábamos rodeados por un laberinto de árboles, sus ramas torcidas y desgastadas cubrían el cielo, ahogando cualquier rayo de luz. «¿Qué tan lejos hemos ido?», murmuré, pero no había respuesta. Las sombras parecían alargarse, y el aire se volvió denso. Un frío cortante comenzó a apoderarse de nuestra piel, dejando una sensación angustiante en nuestros corazones. De pronto, Clara gritó nuevamente. A su alrededor, las hojas parecieron girar, formando remolinos opacos, como si algo estuviera vivo en el suelo. «Y vamos», grité, aunque no había un claro camino hacia la seguridad. El pánico se encarnó en nosotros, y comenzamos a correr, desviándonos de la única dirección que podría haber sido nuestra salvación. El bosque rugía con un murmullo sibilante, como voces antiguas que emanaban de cada rincón. Podía jurar que sentía que los árboles se inclinaban hacia nosotros, sus ramas como garras intentando atrapar nuestras almas. «No mires atrás», susurró Daniel, pero la curiosidad y el temor me llevaron a hacerlo. Lo que vi me heló la sangre. Una figura oscura emergía entre los troncos, el contorno humano pero torcida de forma que parecía imposible. Su rostro estaba cubierto por la sombra y su mirada, al igual que un abismo, era profunda y vacía. El murmullo se intensificó y en un horrible coro, parecía que el bosque entero se reía de nosotros. «No podemos salir», repetía Clara, su voz cada vez más desesperada. Cada vez que intentamos girar en busca del camino de vuelta, el bosque se transformaba, haciendo que los árboles parecieran cambiar de lugar. Era como si el bosque tuviera la intención de atraparnos, de hacer de nosotros un sacrificio más a sus antiguos dioses. Finalmente, encontramos un pequeño arroyo, un claro brillo en la oscuridad. Corrimos hacia él, esperando encontrar la salida, pero el silencio a nuestro alrededor era apabullante. «Allí», señalé, «hay luz». Nos acercamos al brillo que arrepentidamente resultó ser un reflejo del sol, un espejismo entre las sombras. Había un grupo de árboles, más densos que los demás, que parecían formar un boca de monstruo. «Ayuda», gritó Clara al borde del colapso, mientras sus ojos se llenaban de miedo. Fue entonces cuando escuché el sonido de algo rompiendo ramas detrás de mí.
Rápidamente, volví y vi aquella figura oscura acercándose, su presencia emitiendo un aura de maldad indescriptible. Experimenté la sensación de que el tiempo se había detenido y el aliento se me escapó al darme cuenta de que no éramos la primera partida desprevenida en este bosque. Con un impulso instintivo, decidí enfrentar nuestro destino. No miren a la bestia, sigan avanzando. Apreté los dientes, arrastrando a mis amigos a seguir. Corrimos, llenos de terror, pero al mismo tiempo con una nueva determinación. La figura parecía perderse entre la maleza, al igual que nuestro sentido de dirección hasta que, tras lo que pareció una eternidad, llegamos a un límite, una línea que marcaba el final de lo terrenal. El bosque pareció retorcerse, sus ramas oscilando como seres vivos. Con cada paso hacia la salida, escuché susurros más intensos, llamando con voces familiares. Regresa, regresa, la oscuridad parecía atraerme, pero presioné mis pies en la tierra, el corazón a punto de estallarme. Sigue, grité, mientras sentía que algo tiraba de mí, como si las raíces quisieran asirme. Y al final, cuando creía que estaba todo perdido, caímos en un claro iluminado, un pequeño nacimiento de luz que parecía resistir el abrazo del bosque. Miré atrás y la figura ya no estaba. El silencio era sepulcral, pero algo en el aire había cambiado. Los árboles parecían más altos, y el cielo se asomaba a través de las hojas como un alivio. Caminamos en silencio, sin mirar atrás, pero la angustia permaneció. Al llegar a la orilla del pueblo al caer la tarde, la adrenalina continuaba corriendo por mis venas, pero la mezcla de miedo y alivio me hizo darme cuenta de que el bosque de las sombras no era simplemente un lugar. Eran sombras de advertencia, un ser que había estado allí antes de nosotros, esperando en la espesura para absorber nuestras esperanzas, nuestras risas, nuestras almas. Nunca hablamos de lo ocurrido. A veces, en las noches más oscuras, creo escuchar susurros desde el bosque. Aconsejo a quienes escuchan mis historias que teman el susurro de los árboles y respeten el límite entre el mundo y la oscuridad. A medida que el viento sopla, creo que aún me llaman, y no estoy seguro de cuánto tiempo podré resistir su llamado. La tarde había comenzado como cualquier otra. Decidí escapar de la rutina, de la monotonía de la ciudad y buscar refugio entre los árboles del bosque de Silvana, un lugar donde se decía que la naturaleza reclamaba su dominio. Era un bosque denso, un laberinto de troncos retorcidos y sombras inquietantes. A pesar de las advertencias, no pude resistir la tentación de perderme entre sus senderos. Preparé mi mochila con todo lo necesario para una breve aventura, una linterna, un termo de café, mi cuaderno de notas y un viejo mapa que había encontrado en el desván de mi abuelo. Salí de casa, el cielo se tornaba más gris a medida que me acercaba al bosque. Una leve brisa arrastraba un olor terroso y húmedo, y una sensación de inquietud me invadía. Sin embargo, la curiosidad superó mi instinto de precaución. Al llegar, un silencio sepulcral reinaba en el aire. Una quietud casi palpable, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento. El primer paso que di en el sendero crujió bajo mi bota, resonando en el vacío. A medida que me adentraba, los árboles se alzaban como gigantes petrificados, sus ramas entrelazadas formando un techo que bloqueaba la luz del sol. Me sentí pequeño, insignificante. Cada paso que daba aumentaba la tensión. El sonido del crujido de las hojas y el ocasional canto de algún ave se convirtieron en murmuraciones siniestras. A lo lejos, pude distinguir un grupo de árboles más altos que formaban un círculo. Mi curiosidad me impelió a acercarme. Allí, en el centro, había una estructura de piedra cubierta de musgo, algo que parecía ser un antiguo altar. Intenté descifrar las inscripciones desgastadas en la piedra, pero era imposible. Una sensación de repulsión me instó a retroceder, pero un impulso más oscuro me ató al lugar. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y en ese momento creí escuchar un susurro a mi alrededor. No pude entender las palabras,
pero la voz era clara: vete, no te quedes. Miré a mi alrededor, una inquietud profunda se forjó en mi interior. Cada sombra parecía moverse, cada crujido se amplificaba en mis oídos. La atmósfera se volvió opresiva, como si el propio bosque me reclamara. Sin embargo, en lugar de dar la vuelta, decidí explorar más. A veces, la curiosidad puede ser más poderosa que el miedo. Seguí caminando, cada paso era una lucha entre la razón y el instinto. A medida que me adentraba más, el sol comenzó a ceder ante la noche. Las sombras se alargaron y el aire se volvió más frío. Mi linterna iluminó brevemente los árboles, proyectando sombras que danzaban con formas grotescas sobre el suelo. Sentí una presencia, un roce ligero en mi espalda, pero al girar, solo vi las paredes del bosque, mudas e imponentes. Fue entonces cuando escuché un grito distante, un sonido desgarrador que cortó el silencio. Mi corazón saltó en mi pecho. ¿Quién o qué había hecho ese ruido? El eco se disipó, pero la inquietud persistía. Decidí encender mi linterna y dirigir su haz hacia el origen del sonido. Caminé hacia la dirección del grito, cada latido de mi corazón resonaba como un tambor de guerra. Cuando llegué a un claro, me encontré con una escena desconcertante. Un hombre estaba de pie, encorvado, murmurando palabras ininteligibles. Su mirada era un abismo vacío, su rostro marcado por una desesperación inimaginable. Sin embargo, lo que realmente me heló la sangre fue su mano, sostenía un objeto oscuro, algo que parecía un trozo de piel desollada. En un instante, nuestras miradas se encontraron. Su expresión cambió de miedo a locura. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí. El bosque se había transformado en un laberinto. Las sombras parecían moverse, y los árboles se cerraban a mí como si de un abrazo aterrador se tratara. Mis pensamientos corrían más rápido que mis pies, aterrorizado, cuestionándome si lo que había visto era real o una mera ilusión generada por el miedo. El eco del grito resonaba en mi mente, y el susurro que había escuchado antes se había intensificado, convirtiéndose en una cacofonía. Vete, no te quedes. Se repetía una y otra vez. La voz pareció provenir no solo del aire, sino de la propia tierra. En mi pánico, corrí de vuelta al altar, creyendo que allí podría encontrar respuestas. La negrura del bosque rodeaba mis pasos, y la linterna empezó a parpadear, lanzando destellos que alumbraban y oscurecían de golpe. Al llegar de nuevo al altar, la piedra parecía resplandecer con una luz propia, pulsando con una energía inquietante. Intenté convencerme de que todo era una alucinación, un cuento inverosímil que mi mente había fabricado. Pero la sensación de que algo oscuro estaba a punto de atraparme era irrefutable. Sentí un frío que cortaba como un cuchillo, y en mi insensatez, toqué la piedra. En ese momento, el suelo comenzó a temblar levemente, como si el bosque estuviera vivo. Una brisa helada pasó a mi lado, y el susurro se intensificó, resonando en mi cabeza como una advertencia. Nunca debiste venir aquí. De pronto, una figura surgió entre los árboles. Era la misma del hombre que había visto antes, pero ahora parecía diferente, como si hubiera sido modificada, fusionada con el bosque. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y furia. Intenté retroceder, pero las sombras me habían atrapado. Sentí las raíces del bosque aferrándose a mis tobillos, tirando de mí hacia la oscuridad. La figura se acercó, su voz resonando en mi mente. El bosque no se olvida. Todo aquel que entra debe pagar un precio. En su mano, el trozo de piel que había visto antes parecía palpitar, como si tuviera vida propia. Me paralicé, el terror invadía cada rincón de mi ser. Sabía que no podría escapar. Esa sensación me inundó de tal forma que dejé de pensar, dejé que mis instintos guiaran mis movimientos. Con un último esfuerzo, logré desprenderme de las raíces y corrí a través del bosque, sin rumbo, con la linterna apagada y el corazón latiendo al borde de la locura. El susurro se tornó un grito ensordecedor, llenando el aire con una desesperación palpable. No sé cuánto tiempo corrí,
o si algún día logré salir. Lo único que recuerdo es despertar al amanecer en el borde del bosque, cubierto de tierra y hojas. Estaba temblando y el eco de aquella experiencia se instalaba en mi mente como una pesadilla recurrente. Mi corazón no dejaba de latir desbocado y el susurro seguía resonando en mi cabeza. Desde entonces, la vida se volvió una rutina sombría. Cada vez que cierro los ojos, revivo el horror que enfrenté. No he vuelto al bosque de Silvana, pero las noches son largas, y el susurro, aunque distante, nunca parece desaparecer del todo. Un eco aterrador que me recuerda que el bosque guarda secretos oscuros, y que sus sombras siempre estarán al acecho, esperando el regreso de aquellos que osan adentrarse en su reino.